Al Living de Día a Día y vamos a presentar ahora a Claudio Cañete, quien es profesor, periodista, escritor, investigador, ¿por qué no? Porque vas a presentar Fotogramas, que es la historia de los cines aquí en Paraná. Muchas gracias por venir, Claudio. No, gracias por la invitación, buen día, así que bueno, muy contento de estar aquí, digamos, bueno, compartiendo este momento y este reencuentro, ¿va? Y este trabajo que durante 5 años estuviste investigando, concertando entrevistas también para poder contar la historia del cine en Paraná, que es muy rica también. Sí, es bastante, digamos, extensa, digamos, ¿no? En el 2010 empecé con los primeros artículos cuando yo trabajaba todavía en la sección Cultura de Análisis, una serie de notas que tuvo repercusión en la gente, que eso movilizó también de que aparecieran gente que era potable para entrevistar y otras pistas para analizar, digamos. Un libro que entonces empieza de esa manera, 5 años de investigación, con algunas demoras lógicas como todo emprendimiento, que pues, lo económico siempre es lo complicado, pero bueno, finalmente ahora la investigación llega al formato libros para ser compartida con la gente. Una historia que empieza con la primera proyección de cine en la ciudad de Paraná, producida a fines del siglo XIX, en el antiguo Teatro 3 de Febrero, el que se demolió para ser el actual, hasta nuestros días la apertura de la nueva reapertura de la Sala del Círculo, ¿no? Con toda su nostalgia, su historia. Así que bueno, un periodo ambicioso en cuanto a tiempo, pero está seccionado en 17 capítulos, que cada capítulo tiene un anexo fotográfico y documental, en donde voy recorriendo distintos temas dentro de esta cuestión de la historia de los cines de Paraná, la relación del público que ha tenido en distintas épocas con las salas y con distintas películas, algunas, que han marcado un hito de récord de recaudación, o porque han estado censuradas, o porque marcaron directamente un tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo hiciste para irte tan atrás en el tiempo y recolectar ese primer momento de que llega el cine aquí a la ciudad? Sí, dos cosas. Como vos decías en la presentación, a mí siempre dentro de la historia, a mí lo que me interesó fue la historia de Paraná, es la historia de Paraná. Hay una publicación anterior mía que es Capítulos Perdidos, los días de Perón y Evita en Paraná, que rescato las visitas de los dos líderes políticos aquí en la capital entrerriana y en la provincia. Esa investigación sí me llevó mucho, fueron 10 años, bastante intensos, en donde también profundicé mucho sobre investigación de la historia de Paraná en distintos aspectos. Ahí yo tuve la primera aproximación a la temática del cine, por estudiar la vida cotidiana, digamos, de distintas décadas. Ahí tuve una primera aproximación a documentación, datos interesantes que me parecieron para otro proyecto posterior, y que bueno, fueron estos primeros capítulos que yo te decía que escribí, más la gente que empezó a brindar su testimonio, proyectoristas, organizadores de ciclos de cine, periodistas que ya habían investigado también sobre la historia de los cines en Paraná, pero con otros enfoques. Y apareció gente también que con sus documentos que tenían en bibliotecas privadas, también consulté los archivos públicos, empecé a organizar este recorrido, armando un poquito este rompecabezas que es la historia de Fotogramas, digamos. La virtud que tiene, si es que, digamos, destacamos algo de la publicación, es que yo lo que ofrezco es una sistematización de mucha información que estaba suelta, desparramada, y algunas cosas olvidadas, o en todo caso todavía inéditas. A mí me parece que el libro, lo que yo intento es que sea el puntapié inicial para otros que quieran retomar el tema y profundizar distintas cosas. Lo que yo te decía, las primeras salas de cine, los primeros lugares donde se proyectó cine, que no eran las salas, sino que se proyectaban en confiterías, en bares y billares, digamos. Cuando el cine era un invento y era un experimento casi, y nadie se imaginaba que iba a ser una industria, ni que iba a ser, por supuesto, un arte. No había lugares propios para proyectar. Recién en la década del 20 empiezan las salas de cines clásicas, y bueno, todo ese proceso está volcado en el libro. Algunas películas, como por ejemplo la primera película entrerriana que se filmó en el año 40 y que se perdió, No rescato, existe. no existe, se perdió, pero bueno, rescato la historia, quienes la hicieron, y un par de fotogramas justamente de esa filmación. El movimiento del Cine Club, ¿no? Que tiene mucho que ver con la proyección y difusión de materiales por fuera del circuito comercial, y que también siempre han sido en distintos momentos espacios de resistencia en tiempos de dictadura, en los 60, 70 y 80 ni hablar. Y en los 90 también fue un movimiento muy interesante. A veces uno tiene como referencia que el cineclub es algo muy fuerte en Santa Fe, pero en Paraná también hay una historia para contarla, y hay un espacio importante que le dedico a eso.
como también la historia del cine de la Endija, que muchos saben la referencia que es ese espacio, digamos, para entender los 90 a esta parte. La historia del cine de por sí tiene, por supuesto, el auge, también la crisis. ¿Cómo se vio reflejado aquí en la ciudad de Paraná? Y de una manera dramática, te doy un dato, en la década del 60 entre el 60 y el 70 hubo un momento en donde teníamos entre 10 y 12 salas de cine a la vez, impensado, con casi 150.000 habitantes, o sea, mucho menos de lo que éramos nosotros y casi todas con estrenos. Había 3 escuelas que proyectaban cine, la Escuela Hogar, el Cristo Redentor y la Salle. Y había otras salas que a lo mejor no eran salas de cine convencionales, como podemos decir el mismo Teatro 3 de Febrero, pero que tenía una cartelera habitual, el autocine. Y bueno, había un público que entra en crisis en 2 momentos. En la dictadura militar, con la economía de la dictadura militar, es el primer golpe duro a los dueños de las salas, que no pueden reinvertir en la infraestructura y en la tecnología. Entonces las salas se vuelven en lugares poco atractivos, se ve mal, se escucha mal, no tienen calefacción adecuada. Y en los 90, imagínate, profundizada la crisis económica, sumado a la aparición de la televisión por cable, el VHS, los videoclubes, impresionante. O sea, todo eso retrotrae la experiencia de ir al cine a una cuestión mucho más íntima y eso marca directamente la progresiva desaparición de las salas que teníamos nosotros, las clásicas, ¿no? O sea, por supuesto, llegó un momento en que hay un debate, ¿no? Se dice que en el año 90 puntualmente no hubo salas directamente, otros recuerdan de que quedó el Rex un momento y después aparece la Endija. Bueno, eso es una anécdota. Lo importante es que casi nos quedamos en un retroceso total en este aspecto. Y en el 90, para que vos te des una idea de cómo era la repercusión negativa en el cine, en Paraná había 40 videoclubes, 40 videoclubes para un mercado que con 12 era suficiente. O sea, imagínate la oferta que había y cómo se fue en ese momento perdiendo la cultura de ir al cine, que todo el mundo sabe, quienes nos están viendo, la gente se ponía la mejor ropa, elegía el fin de semana para ir a ver alguna película determinada, todos estrenos. La gente iba realmente porque era un lugar de encuentro, no solamente era ver la película, eran muchas cosas más. Hace poco acá en Paraná se inauguró el Cine Círculo. Exacto. Frente a la Plaza Alberdi, y un poco se reactivó esta idea de que Paraná necesita cine y que las salas tienen que estar en condiciones y que la gente tiene que acercarse. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la actualidad del cine acá en Paraná? Y la opinión es un poco lo que yo vuelco en la conclusión del libro. Yo decía, si yo esta conclusión la hubiera escrito unos años atrás, a lo mejor la visión era un poco negativa porque casi todo estaba en que acá había una sola sala, resistiendo como podía y la mayoría yendo a ver el cine en Santa Fe. Y sin embargo hoy en día el panorama es distinto. La misma tecnología que como que aplastó la experiencia del cine en los 90 es la que la revitalizó ahora. El 3D, los equipos digitales. Eso ha hecho de que, bueno, por un lado el atractivo genera que la gente se vuelque, ¿no? Sobre todo el público infantil con las películas 3D, es un fenómeno interesante. Y después, digamos que la posibilidad de los equipos digitales, que son más livianos, quizás más accesibles, ha generado que muchas instituciones ahora tengan sus ciclos de cines en sus salas institucionales y haya posibilitado aperturas de otros espacios de proyección, además de los cines clásicos como el Cine Círculo, que posibilita ofrecer una sala ayornada a los tiempos que corren, digamos. Entonces, tenemos una impronta distinta quizás a Santa Fe, seguro, pero tenemos ahora una conciencia de cine que, bueno, se ha revitalizado y que hay que cuidarla también en todo caso. A mí me parece positivo esto, de que ahora hay salas comerciales, hay salas que, digamos, ya ahora que se han convertido en un clásico como La Endija, que acá tanto proyecta desde la experiencia del Cine Club. Y es como yo te digo, ahora hay instituciones que tienen, incluso el Círculo Médico también por ahí hace proyecciones, y eso es como un volver a vivir en algunos de esos espacios. Claudio, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos sobre tu libro y decinos que mañana se está presentando oficialmente. Mañana se presenta oficialmente, bueno, vamos a compartir un momento, creo yo, muy lindo, justamente en el Centro Cultural La Endija, en Gualeguaychú 171, a partir de las 20:30.
vamos a presentar fotogramas, a ver de qué se trata toda esta historia, ¿no? Para la gente que no sabe o no tiene por qué saber, los fotogramas son las pequeñas imágenes que van conformando, es la esencia del cine. Cada 24 fotogramas por segundo es lo que nos da al ojo humano la sensación de movimiento. Y será como una película también para nosotros poder leer ese libro y ver también la historia misma de Paraná en torno a este arte, ¿no? Espero que sí, espero que guste. Te agradecemos mucho y Muchas también contamos que se puede adquirir después el libro. Sí, mañana mismo en la presentación va a estar a la venta. Y está en todas las librerías aquí de la ciudad de Paraná, así que bueno, muy bien, y se puede también incluso comprar por internet a través de la página de la Fundación Lendija, así que están todas las posibilidades para poder tenerlo. Claudio, un gusto tenerte. Un gusto, gracias. Muchas gracias.